Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta. Amigos de Radio Claret Televisión Digital, muy buenas noches, bienvenidos a su programa La Palabra en tu Casa. Como todos los jueves, contentos de compartir con ustedes ese mensaje de la Palabra de Dios, esa propuesta de la Palabra para nosotros, ¿no? Cada domingo un mensaje distinto, pero ese mensaje lleno de mucho valor y también de mucha alegría, como lo que vamos a estar escuchando esta noche. Eso tiene que llevarnos a nosotros a vivir la Palabra, a vivir ese evangelio con todo el ánimo, con toda la alegría que se merece, ¿no? Porque se nos ha dicho en la palabra domingos anteriores que somos dichosos de tener esa palabra entre nosotros. No está destinada para todos, sino que para quienes están dispuestos a escucharla y a llevarla a su corazón. Claro que sí. Este domingo vamos a estar escuchando el Evangelio de Mateo. Esta es una continuidad. Cada domingo que ha transcurrido hasta el momento ha sido una continuidad del capítulo 13 de Mateo. Y este domingo vamos a culminar con los versículos del 44 al 52. Pueden ver ustedes en pantalla. Vamos a estar profundizando el Evangelio de Mateo, capítulo 13, del 44 al 52. Y para ello también, más adelante, he traído para ustedes un breve resumen, porque es importante que podamos, como siempre les comento durante el programa, que es importante que podamos ir evaluando cómo es nuestro caminar, ¿no? Cómo va el sentido de la palabra acompañándonos domingo tras domingo para aquellos que tienen oportunidad de asistir pues únicamente los domingos, porque casualmente hoy también escuchábamos un pedacito, algunos versículos del capítulo 13 que escuchamos hace 2 domingos atrás y que también nos ayudan a ir profundizando cada vez más esta palabra. Este domingo, ahí mientras usted busca entre su Biblia el capítulo 13, versículos del 44 al 52, este domingo también vamos a estar celebrando la 6ª jornada de los abuelos y de los adultos mayores. Sí, un motivo muy importante para celebrar porque está entre nosotros personas llenas de mucha sabiduría, de mucho caminar, de mucha experiencia y que eso nos alegra también porque nos van dando esa indicación de cómo ha sido el transcurrir de sus vidas. Yo traje un pequeño grupo de fotos, voy a mostrarles ahí algunas y otras más adelante, pero me gustaría iniciar con algunas de las que he traído. Ustedes la conocen, claro que sí. Ella es Ana Romero. Yo no sabía que era abuelita, pero felicidades para ella porque lindo retoño que le acompaña en la foto. Y si esa es la abuelita, también trajimos al abuelito. Y por ahí está la foto que nos compartieron también de ese abuelito orgulloso, ¿no? Que también va a estar celebrando este domingo en la Jornada Mundial de los Abuelitos. ¿Qué más tenemos por allí que lograron enviar sus fotos? A Arelis, la señora Arelis, así es, con 5. Ella es muy amorosa, usted puede conversar con ella si quiere platicar con ella los domingos a las 10:30, la puede encontrar acá en el Santuario Nacional y conversa con ella de su experiencia, cómo ha sido el ser abuelita durante tantos años. ¿Quién más tenemos por allí? Trajimos con nosotros, ustedes los conocen también, nuestros muy queridos familia Wright. Así es, ahí están compartiendo con sus 2 nietos y por ahí creo que también me enviaron otra junto con sus hijos, con su hijo, ahí están los abuelitos Wright, también están por allí para ver quién más logró enviar su foto. Clara Inés, usted la conoce de los chats, aquí está en persona, Clarita. Gracias por enviarnos tu foto junto con tus nietos. Felicidades a ti que eres abuelita también. Tenemos por allí también a quién más. Por ahí está.
Ustedes no las conocen a ellos, pero Diani nos envió la foto de su mamá junto con su hija, así que saludos a la mamá de nuestra hermana proclamadora Dianis. Saludos a la mamá ahí también. Felicidades por ser abuelita. También tenemos por aquí, Ay, ustedes sí conocen a Gloria, nuestra compañera de programa. Ahí está Gloria con sus nietos y también creo que tiene una bisnieta, si mal no me equivoco. Y si no, bueno, la hace ser también abuelita. Ahí está también compartiendo esa foto del bautismo. Claro que sí. Bueno, con este grupo de fotos terminamos en esta etapa. Más adelante les voy a compartir algunas otras más. Pero ustedes se preguntarán, ¿Queró estar sola esta noche? Pues por supuesto que no. Siempre el Señor pone en nuestro camino a personas dispuestas a compartir ese mensaje, esa vivencia de la palabra, y están conmigo esta noche. Pueden verlas ahí en pantalla. Está junto a mí Janet, que también es del equipo de proclamadores, y se encuentra también conectada Marisela, a quien le damos la bienvenida esta noche. Buenas noches, Marisela. ¿Será que tienes el micrófono apagado? Ahora sí. Oli, 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 oli. Bueno, mientras solucionamos el tema aquí del audio, Janetcita, bueno, bienvenida. ¿Hace cuánto no nos visitaba en la casa? Hace bastante tiempo. Yo no sé si que la habíamos corrido de la casa. No, mentira, aquí aceptamos con mucho cariño a todos. Exacto, encantada de estar con ustedes en este programa. Paz y bien a todos, hermanos, y compartir la palabra en su casa para conocer esos caminos que el Señor nos quiere mostrar. Ellas también tienen muchos sombreros en el santuario, pero esta noche las trajimos como el equipo de proclamadores. También iba a estar con nosotros la hermanita Lesbia. Ella, bueno, está indispuesta esta noche, pero por supuesto que espero que se conecte y nos mande por ahí sus saluditos y esté en sintonía compartiendo junto con nosotras. Antes que se me olvide, quiero saludar en cabina, por supuesto, a Samir y a Yanio, quienes desde ya están esperando sus mensajes, sus reportes de sintonía y esa opinión que tienen ustedes acerca de la palabra que vamos a estar esta noche platicando. Y también este sábado va a estar de cumpleaños. ¿Ustedes se acuerdan de nuestra hermana Rosaura González? Bueno, ya desde ya le digo para que usted le mande su mensajito de felicitamiento y feliz. Ella, por supuesto, encantada de recibir esos mensajitos. Claro. Bien, también quería recordarles que está disponible el blog del Padre Freddy. Usted ya leyó la última publicación que hay. Vamos por el número 11, ¿sí? El número 11, cuando Dios elige lo pequeño. Y recuerda que también dejo para usted en la esquina superior derecha el código QR donde usted se puede unir al canal de WhatsApp y ahí enterarse de cuando sale la publicación y algunos otros anuncios y mensajes que nos da el Padre Freddy a través de ese canal, también para que tengamos ese contacto directo con ellos, ¿no? Y nos pueda ayudar a profundizar también un poco acerca de la palabra. Así que buenísimo, les recomiendo que usted también se una al canal y pueda también compartir este enlace del blog con otras personas, ¿no? Para que otros también tengan la oportunidad de conocer las experiencias y sepan de la fe de nuestra Iglesia Católica. Ok, entonces en esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a iniciar antes de recordar el método de las 3E que utilizamos en el programa. Sí, claro. Usted que tiene un par de años de estar participando, ¿cómo es esto? ¿Cómo es la dinámica? Cuéntenos un poquito, Janet. Bueno, primero nos tratamos de leer ese día de qué se trata el evangelio que vamos a, como decir, a desmenuzar. Así que todos estamos atentos a escuchar todo lo que nos quiere decir el Señor y sacar las partes más importantes de esa escucha, ¿verdad? Dónde fue realizada esa historia, porque en realidad son muchas historias que el Señor nos dice, a veces nos las cambia con testimonios, con parábolas, sacar las partes más importantes, pero siempre como si estuviéramos allí en ese contexto histórico donde sucedió todo eso. Luego pasamos a ver lo que nos quiere decir cuando ya hemos desmenuzado bien lo que sería el entender, ¿verdad? ¿Qué nos dice todo lo que vimos y qué pensamos cada uno que nos está diciendo en ese momento? Como una comprensión, pero de cada uno de nosotros. Y por último sería
encarnar. Así es. ¿Verdad? Así es. Que el compromiso que tenemos al escuchar esa palabra y cómo queremos que esa palabra nos ayude en nuestro diario caminar hacia ser santos, porque todos queremos llegar a la santidad, todos queremos convertirnos, todos queremos tener ese camino. Entonces, al final, ¿cuál es mi compromiso cada semana con esa palabra de cara a ser mejor, a ser un mejor ser humano? Así es. Y bueno, con este resumen que me parece muy breve, conciso y preciso, me encanta. Así que aquellos que por primera vez nos sintonizan o quieren recordar cómo es el método del programa, este pequeño resumen nos ayuda un poquito. Yo me voy a quitar este abrigo porque la verdad es que yo no sé si en su casa está lloviendo, pero aquí en Panamá está cayendo un torrencial de agua. Y yo salí temprano llegué y se me olvidó quitarlo, pero como yo estoy en la comodidad del sillón de mi casa, yo me lo voy a retirar para poder estar más cómoda junto a usted, lo voy a poner por acá. Entonces, y vamos a iniciar con esta etapa de la escucha. Y la escucha la iniciamos con la oración. De invitación al Espíritu Santo. Vamos a ponerla entonces en pantalla para leerla rápidamente. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Así es. Y bueno, como les comentaba al inicio del programa, es importante que podamos ir viendo y evaluando cómo ha sido nuestro caminar a lo largo de este capítulo 13, que ha sido un poquito extenso, ¿sí? Porque regularmente vemos un pedacito, un fragmento, un capítulo y algunos versículos, pero en esta ocasión, domingo tras domingo, hemos estado escuchando la palabra de forma corrida. Bien, entonces para ello, antes de escuchar la lectura de este domingo, yo traje para ustedes, y es algo que también tuvimos la oportunidad de compartir anoche durante el encuentro de Lección Divina que realizamos cada miércoles a las 6:30, que por supuesto usted está invitado. Iniciamos viendo ese recorrido, ¿no? Cómo inició Mateo. Y voy a poner en pantalla entonces cómo fue ese resumen. Si ustedes recuerdan, fue un evangelio que inició cuando Jesús salía de casa, ¿no? Y se sentaba a orillas de mar, pero había tanta gente deseosa de escucharlo que luego se subió una barca y desde allí empezó a hablarles en parábolas, ¿no? Y les hablaba de la parábola del sembrador, ¿no? Y que ese sembrador iba por el camino y durante ese camino las semillas, algunas se las comieron los pájaros, otros cayeron sobre terreno pedregoso, con poca tierra, otras sobre espinos y otras cayeron en tierra buena y dieron frutos. Y a veces quisiéramos como que ese dieron frutos fuese únicamente lo que es para nuestras vidas. Pero si podemos ver en la línea azul que dice oye la palabra y da frutos, a veces nuestra vida es de esa manera, ¿no? Hay unos sub y bajas, hay un comprender, y ahí más o menos intenté como en una gráfica de ejes X y Y, ver en el tiempo cómo es nuestro crecimiento, ¿no? Cómo cambia nuestra fe a medida que vamos avanzando en la escucha de la palabra. Porque cada una de las semillas que cayeron tenían un significado. Los discípulos se le acercan al Señor y le preguntan, pero cuéntanos qué quiere decir esta parábola, ¿no? ¿Y qué es una parábola? Para explicarle a la multitud que escuchaba. Entonces, tenemos al que escucha la palabra pero no la entiende, ¿no? Tenemos el que escucha la palabra pero es inconsistente y no echa raíces, como la semilla que cae en terreno pedregoso. Tenemos el que escucha la palabra, pero las preocupaciones de la vida que son propias del ser humano y las riquezas lo sofocan sin dar frutos, que son aquellas semillas que los espinos las sofocan. Y por supuesto el que da fruto.
un fruto del 100%, del 70%, del 30%, pero siguen siendo un fruto, ¿no? Que es a través de ese caminar el fruto que da. Y esto comentaba también la palabra, dichosos ustedes, ¿no? Que se les ha concedido conocer el reino de los cielos porque ustedes ven y oyen, ¿no? Y también el día de hoy, cuando escuchábamos el Evangelio, justamente decía, de hecho, muchos quisieron haber visto y haber escuchado, pero no tuvieron la oportunidad. Nosotros que tenemos este programa, que tenemos Radio Claret Televisión Digital, que tenemos la facilidad y la oportunidad de acudir a las Eucaristías, de evangelizar por las redes, tenemos esa dicha de poder compartirla, ¿no? Entonces, es momento también de recordar que somos dichosos de escuchar la palabra y de hacerla vida, de hacerla si es una palabra viva, la llevamos a nuestro día a día, ¿no? Para que sea testimonio, correcto. Así es. Luego teníamos el domingo pasado que también se nos hablaba en parábolas, pero esta vez se nos introducía el término del reino de los cielos, ¿no? Aquí ya nos dirigíamos a la multitud en el primer domingo, este era el domingo 15, ya el domingo pasado, que era el 16 del tiempo ordinario, ya estábamos hablando distinto. Seguíamos hablándole a la multitud, pero esta vez también se incluyen los discípulos, ¿no? Porque dice la palabra que en esta ocasión se acercaron los discípulos. Acá en el domingo 15 preguntaban, ¿qué quieres decir? Pero en el domingo pasado ya ellos se acercaron y preguntaron. Por ahí también tenemos para compartir un breve resumen que veíamos en la noche de ayer sobre este caminar y que también ya incluye otros elementos. Aquí hay un sembrador, pero hay una cizaña. Y el Evangelio en sí va explicando qué quiere decir cada uno de ellos, ¿no? El Señor les propone que el reino de los cielos se parece a... Y quizás más adelante podríamos ver un poquito, Janet y Marisela, un poquito de qué es el reino de los cielos para repasar eso que vimos la semana pasada, qué es esto de hablar en parábolas y demás. Y en esta ocasión se hablaba del hombre que siembra buena semilla en el campo y también se hablaba de la semilla de la mostaza, que siendo una semilla tan pequeña puede crecer tan grande como un arbusto. Y también hablábamos de la mezcla de la levadura con un poco más de harina que se echaba a perder, ¿no? Pero entonces vemos aquí también de vuelta, después de hablarle a la multitud, Jesús regresa a casa, ¿no? Y ahí se le acercan los discípulos. Qué bueno esta manera que nos da a entender el Evangelio, porque también nos va diciendo del salir de nuestra comodidad de casa para ir a reunirnos con otros y también regresar y reunirnos también en comunidad. Se acercan los discípulos y les piden qué quiere decir también entonces esta parábola. Y Jesús les va indicando, ¿no? El campo se refiere al mundo, el enemigo al diablo, la cizaña es el maligno. ¿Quiénes son los separadores de la cizaña del trigo cuando ya dé fruto el trigo, ¿no? Las semillas son los ciudadanos y el tiempo. Volvemos a ver entonces la figura del tiempo, Janet. Veíamos el tiempo que transcurre para que salga la semilla, ¿no? Que dé fruto, y acá vemos también nuevamente la semilla. Voy a pasar la próxima, ese es como un pequeño spoiler para que podamos ir avanzando un poquito, pero la siguiente, aquí vamos a ver un poquito más acerca de lo que ya hemos visto en los domingos anteriores. Bien, vamos entonces a ubicar en nuestras Biblias Mateo 13 del 44 al 52, lo ponemos en pantalla entonces para poder compartir ese evangelio. Tenemos por allí el evangelio. Así es. Vamos a leer. Sí. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados.
Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí. Entonces él les dijo, por esto todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así es, acabamos de entonces completar, como quien dice, el álbum de figuritas de la diapositiva que veíamos anteriormente. Me confirman controles si Maricela está por aquí también, porque me gustaría que también pudiéramos compartir con ella. Mientras tanto, recuerde que usted puede participar a través del chat del canal. Estamos pues aquí esperando sus comentarios y su participación. Y para ello me gustaría también compartir esas preguntas de la escucha, si las podemos poner en pantalla para ir conversando un poquito acerca de esta etapa. Tenemos por aquí de qué nos está hablando Jesús en esta ocasión. Es importante que siempre miremos en el Evangelio dónde está Jesús y qué está haciendo, porque eso también nos sirve de guía para nosotros, a qué parábola se refiere y de qué tratan, y cuál será entonces la buena nueva del texto para nuestra comunidad. Recuerde participar a través del chat. Mientras tanto, voy a conversar aquí con mi hermana Janet, y así es, vamos a ir contestando estas preguntas uno con uno, ¿no? Claro. ¿De qué nos está hablando Jesús? Porque el Evangelio, en todas las ocasiones, inicia Jesús conversando, ¿no? Sí. Conversando primero con la multitud, el domingo pasado con la multitud nuevamente, y en esta ocasión, ¿qué nos dice el texto? ¿Con quién estamos conversando ahora? Aquí seguimos hablando con la multitud, pero también con los discípulos. Entonces, en la parábola donde él empieza, el tesoro escondido, él quiere hacer como una comparación de lo que es el reino de los cielos. Y empieza con su primera parábola de ese tesoro en un campo. Se parece a un tesoro escondido en un campo. ¿Cuál es la actitud de la persona que encuentra ese tesoro escondido? Se llena de alegría, vende todos porque desea comprar ese campo. Dice que lo vuelve a esconder primero y lleno de alegría. Yo me puedo imaginar esa alegría, Claro. Porque en ese entonces encontrarse un tesoro, digo, no había bancos en ese momento, exacto. así que de repente se lo encontró allí y me Todo se encontré escondía. un tesoro. Yo me puedo imaginar esa alegría. Vende todo lo que posee, ¿no? Para comprar aquel campo. Correcto. Fíjese que dice que vende todo para comprar el campo. No dice que vendió todo para comprar el tesoro. Dice que compró el campo. Muy bien. Tenemos entonces a Maricela por allí para que podamos compartir con ella. Hola, Mari. Bienvenida de Hola. vuelta. Ahora sí. Lo hemos logrado, cuéntame. Lo hemos logrado. Muy bien. Mira, estábamos conversando con Janet estamos en la etapa de la escucha, viendo primeramente la primera parábola, ¿no? Lo primero que se nos compara del reino de los cielos. Dice, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido. Me gustaría ver contigo la siguiente parábola, ¿no? El reino de los cielos se parece ¿a quién según tu Biblia? Al comerciante. Dice que se parece Aquí dice a un comerciante que busca perlas finas. de perlas finas, así es. ¿Y qué hace el comerciante cuando descubre esas perlas finas? Él lo vende todo. Él lo vende todo. Dice, si llega a sus manos una perla de gran valor, se va, vende cuanto tiene y la compra. Y la compra, así es. Bueno, tenemos una similitud entre la parábola anterior, ¿no? Encuentran algo que parece que es valioso,
algo que es importante. ¿Y qué hacen? Venden todo para comprar justamente lo que han encontrado, ¿no? Luego sigue entonces la siguiente parábola. Dice, el reino de los cielos se parece a... ¿A qué se parece en esta ocasión, Janet? A una red echada al mar que atrapa peces de toda especie, o sea, como un tesoro, pero de la naturaleza, ¿no? Porque tantos peces, eso es importante, especialmente cuando es un pescador, es algo para alimento, para ayudar a la gente, así que es un tesoro. Y precisamente son los discípulos Claro. que al principio eran pescadores. Así Exacto. que como está dirigiéndose a los discípulos en esta ocasión, creo que por allí iba el asunto. Les voy a conversar a mis discípulos Claro. acerca de aquello a Claro. lo que se dedicaban antes de seguirme. Pero ¿qué sucede en este momento entonces? Cuando ya los pescadores han llenado esa red, ¿qué sucede? Dice, la sacan a la orilla, ¿no? De Sí, la correcto. playa. Pero ahí viene la división Ujú. de que el Señor quiere decirles algo. Hay que sacar lo que es bueno y separar de lo que es malo. Ellos mismos empiezan a darse cuenta, porque como el Señor nos habla en parábolas, es porque nos está enseñando algo. No todo lo que se puede sacar de pronto va a ser todo bueno. Allí es donde tiene que venir ese análisis, como dice uno, ese pensamiento de que esto tengo que pensar, qué es lo que me está dando el mar, no todo va a ser bueno. Y luego añade, así sucederá al fin del mundo. Aquí estamos hablando de tiempo De nuevamente, tiempo, en el fin correcto. del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de los buenos, Correcto. echarán al horno de fuego y ahí será el llanto y el crujir de dientes, ¿no? También habíamos escuchado esta versión el domingo pasado, Sí. ¿no? Habrá llanto en el momento de la separación, habrá una distinción, ¿no? Serán los segadores los encargados de dividir ese trigo bueno de la cizaña, y en esta ocasión vuelve y el texto nos incluye, ¿no? En esa enseñanza la separación de lo malo y de lo bueno, De lo ¿no? bueno. Y que lo malo será echado al fuego, al horno. Luego tenemos entonces esa última reflexión que hace el Evangelio. Mari, si nos puedes ayudar con eso último que añade el texto. Esa pregunta Dice, de Jesús con preguntó la que Jesús. inicia ese versículo 51. ¿Lo han entendido Exacto, todo? dice, ¿han Creo que esa entendido pregunta nos ustedes? la han hecho en varias ocasiones. ¿Lo has entendido todo, Mari? Dice, ¿han entendido ustedes todas estas cosas? Ellos le respondieron, sí. Entonces Jesús dijo, está bien, cuando un maestro en religión ha sido instruido sobre el reino de los cielos, se parece a un padre de familia que siempre saca de sus armarios cosas nuevas y viejas. Y aquí también tenemos como una decisión, ¿no? De escoger. Dice que nos hablan de los escribas, de los letrados, de los conocedores, ¿no? ¿Los conocedores de qué serán? Porque yo puedo entender y recordar que un escriba, un letrado, era una persona que tenía conocimiento en la ley, ¿no? Claro. Entonces hace esa comparación, ¿no? El reino de los cielos también se parece a un padre de familia, a un dueño de casa, aquel que posee algo y va obteniendo de su tesoro cosas antiguas y cosas nuevas. Así es. ¿Cuál creen que puede ser entonces aquí el mensaje esencial? Porque justamente nos está hablando de donde la pregunta que hacía en la etapa de la escucha es esta: ¿cuál será esa buena nueva? Pensaría yo que de repente vuelve y nos afianza el tema de la separación de, pero esa separación de debería de llevarnos a entender algo más profundo de lo que estamos viendo como un tesoro o una perla fina o una red de peces con muchos peces, algunos peces buenos, otros malos, ¿no? Tenemos por ahí unos mensajes para compartir, vamos a ponerlo entonces en pantalla para leerlos. Chan, chan, chan. Azael, ¿desde qué país nos está sintonizando? Buenas noches, Azael. Saludos a este elenco hermoso. Muchas gracias por lo hermoso. Me sentí hermosa. Gloria Delgado, saludos, hermana. Saludos, Gloria. Buenas noches. Por aquí, dice Samir y Janion, the best. Sí, saludos, por supuesto. Ellos dos son el dúo dinámico. Pinky Cerebro. Querube también. Yo también. Muy bien, muy bien.
Saludos desde Medellín, Colombia, Hangar. Ajá, saludos, Hangar. Muy bien. Clarita, buenas noches. Clarita, ya te vimos. Ajá, muy bien. En sintonía total, querida Querube, y Janet, en especial Evangelio. Así es. Estoy de acuerdo, el reino de los cielos en varias parábolas, así es. Que son tesoros para lograr conseguir, depurando lo bueno de lo malo. Así es. Así es. Bueno, en esta parte es algo que debemos de profundizar un poquito más adelante. ¿Qué crees tú, Marisela? ¿Qué te gustó más de haber escuchado esta palabra? Que podamos ampliar un poquito más en la etapa del entender. Bueno, mira, yo separé esto en dos partes. Al inicio, las dos primeras parábolas nos invitan a descubrir y a buscar. Y en la siguiente nos invitan a escoger y separar. Entonces, bueno, eso me lleva al entender de una vez en que en la vida cotidiana, pues, nos toca a nosotros descubrir lo bueno, descubrir el mensaje de Dios, descubrir el amor de Cristo en la vida, y asimismo poder reconocerlo, poder buscarlo y hacer lo que se tenga que hacer para quedarnos con eso, ¿no? Para quedarnos con lo bueno. Y eso puede ser algo material, como puede ser algo, ¿cómo digo? Algo material como un aprendizaje de cualquier situación. Y si me voy a la parábola del escoger, pues aún en circunstancias complejas, en un mar turbio que tiras la red, pues te va a tocar a veces sacar peces buenos y peces malos, y a veces te va a tocar sacar peces de otras cosas que no es lo que necesitas, ¿me explico? Entonces me parece muy bonito este pasaje, muy profundo, porque nos lleva a dos áreas, ¿no? A ese escenario cotidiano del día a día, como te mencioné, pero también al escenario de la vida en conjunto, en donde uno, pues nos toca escoger dónde quedarnos y por qué quedarnos. Y de cualquier otra circunstancia familiar, de relaciones, donde tú dices, bueno, no todo ha sido malo, vamos a escoger lo bueno y nos quedamos con lo bueno, ¿me explico? Porque al final es dependiendo de cómo lo ves, ¿no? Si lo ves desde la justicia, sacas lo bueno de lo malo, y si lo ves desde la misericordia, también, pues, te quedas con lo mejor, visto desde la misericordia, ¿no? Desde ese amor profundo, ¿no? Claro, y ya que estamos en la etapa del entender, porque es lo que te lleva el texto, me gustaría también compartir con ustedes las preguntas de esta etapa, si podemos ponerlas en pantalla, y es importante que podamos ir dándole contexto a esta definición, ¿no? El tesoro escondido, ¿qué representa o qué viene siendo el tesoro escondido? ¿Qué quiere decirnos con esto de la perla fina? La red de pescadores, el padre de familia. Hay muchas acciones que estamos viendo en el texto también que son necesarios entenderlos, porque habla de acciones como vender y comprar, como sacar, como decía Marisela, sacar cosas, ¿no? Escoger cosas. ¿Qué quiere decirnos eso? Y por supuesto hay que extraer una enseñanza, ¿no? Algo que nos lleve durante toda esta semana a compartir el Evangelio y a vivirlo. Entonces ponemos en pantalla para leer estas preguntas rápidamente. Les voy a ir leyendo por acá. Dicen, ¿qué quiere decir con tesoro escondido? Una perla fina, pescadores y el padre de familia. Las acciones de vender, comprar, sacar, a qué nos están invitando y por supuesto esa enseñanza. Antes de darle respuesta a estas preguntas, quisiera que volviéramos a ver, porque estamos hablando en este texto del reino de los cielos y también de las parábolas, y me gustaría saber para ambas cuál sería su opinión de
que es el reino de los cielos. Lo veíamos el domingo pasado, en el programa anterior también, pero es bueno que podamos también volverlo a rescatar. El reino de los cielos se parece a. Ese parece a va a ser después que no estemos con vida, o fue ayer, o será mañana, o es hoy. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, para mí el reino de los cielos es ese diario vivir y ese encuentro con el Señor en cada momento, en que tengo diferentes situaciones en las que Él aparece a través de su palabra o del Espíritu Santo, o que Él me va instruyendo. Entonces yo pienso que el tiempo del reino de los cielos es ahora mismo, pero también lo tuve en el pasado y también lo voy a tener en el futuro. Y la forma como sería la parábola es la manera como Él quiere. ¿Por qué digo que el reino de los cielos es ahora mismo? Porque el Señor, cuando nos habla, siempre lo hace de una forma tratando de traer esa parábola al momento presente de lo que tú estás pasando. ¿Cómo puede esa palabra instruirte y lograr que tú tengas ese discernimiento, sabiduría, qué hacer o qué no hacer en tal o cual momento? Marisela, ¿tú piensas que de repente hay algo parecido a lo que comenta Janet, o quisieras añadir algo más, o piensas que de repente no puede ser, o una opinión distinta a lo que nos está compartiendo Janet en este momento? Bueno, yo pienso que el reino de Dios es ese momento particular en el que estamos en encuentro con Él. Sí. O sea, en el día a día, en ese momento en el cual nosotros permitimos y escuchamos su palabra, y en este caso esta parábola que nos ayuda a comparar y a transferir ese mensaje al día a día. Te pongo un ejemplo. Ese papá que saca, ese padre de familia que saca lo bueno de lo malo. En un escenario de una escucha con un hijo, en una situación ya sea de donde le quieres enseñar o donde lo quieres guiar, te va a tocar llevarlo a él a separar lo que no es correcto de lo que es correcto, o de lo que le conviene ante los valores morales, ante los valores cristianos. Entonces, ese momento este momento preciso en el que estamos leyendo esta palabra y la estamos haciendo nuestra, y que nos va a servir en adelante para guiar a alguien desde el amor y desde la misericordia, para mí eso es el reino de los cielos, es ese espacio de escucha de la palabra y ese espacio en el cual enseñamos la palabra. ¿Sí me explico? Sí, sí, claro que sí. Y sobre eso quisiera enlazarlo entonces con la primera pregunta que hacíamos en la etapa del entender, ¿no? El significado de. Veíamos que el tesoro escondido era encontrado, ¿no? Era encontrado, y la persona que lo encontró probablemente no era la dueña del campo, pero quizás la trabajaba. Y por eso tuvo la idea de voy a esconderlo, voy a vender todo lo que tengo para comprar ese campo. Igual el comerciante o el mercader, ¿no? Que en esta ocasión vio esa perla de gran valor, quizás era un comerciante de perlas también y conocía del valor de una perla y dijo, ¿sabes qué? Voy a venderlo todo para comprar esta perla fina. Entonces, allí tenemos esas acciones de el vender y el comprar. El comprar, correcto. En nuestra vida de fe quizás no ocurre de la misma manera, porque yo no puedo vender lo que era antes para comprar fe. No. Pero sí puede haber un cambio al interno, ¿no? ¿Qué representaría entonces para nosotros el que tengamos una fe y esa fe en el camino haya tenido que desprenderse, si no la teníamos, desprenderse de algo antiguo, como dice el texto, para darle pie a algo nuevo? ¿Qué creen ustedes que habría allí? ¿Habría alguna oportunidad, algún camino, algún crecimiento, algo de conversión para aquellos que encuentran algo de valor? Mira, Exacto. yo me quiero adelantar aquí a ponerte un ejemplo. En el caminar de la lección aprendimos sobre la escuela de San Miguel. Y digamos que esa es una perla que
que me tocó pues reconocer, ¿no? Entender que la formación no solo llegaba hasta la lección, sino que había una oportunidad de profundizar más la preparación. Y ir y decir, ok, yo voy a dejar de hacer un sábado al mes, dejar lo que hacía en el pasado para dedicar eso a esa formación. Es precisamente encontrar esa perla y dejar todo lo que había antes para incluir ese campo de información, de guía, de mensaje, porque al principio cuando nos hablaron era solo una formación bíblica, ¿verdad? Y nos encontramos con 3 clases en el primer nivel que son explosivas, o sea, vaya, está una de formación emocional, una de formación bíblica, está la guía del Padre Freddy con Cristología, entonces se ha hecho mucho más de lo que esperábamos. Y esto yo lo comentaba con una compañera que está también tomando las clases durante este año del primer nivel. Entonces, para mí, eso se traduce en ese comerciante que ve esta perla y dice, olvídate, yo hago lo que sea por poder pagar esa clase y llevarme ese conocimiento y esa experiencia que va enriqueciendo mi fe. Claro, por acá. Bueno, el tesoro escondido es realmente eso, representa como el reino de Dios muchas veces se nos aparece de manera inesperada dentro de nuestro diario vivir, de nuestros trabajos. La perla preciosa es eso que dijo Marisela, ese encuentro intencional con lo que es verdaderamente vale la pena, lo que es esencial, ese desarrollo de nuestro encuentro con el Señor y renunciar a todo lo material y solo pensar en el espíritu, en lo que va a llenar mi fe, lo que va a cambiarme. Entonces ahí tenemos 2 tesoros, ¿verdad? Y ambos de una manera inesperada, que es la que te digo, lo de encontrar el tesoro, puede ser un ejemplo. Estás en el trabajo y ves a una persona que la ves su cara, su expresión triste, y te acercas, ¿qué te pasa? Una persona que no sabe quién eres, sabe que trabajas allí, y luego esa persona empieza a contarte cosas de su vida, cambia su actitud y tú la ves que ya se siente diferente. ¿Por qué? Porque una persona se le acercó a preguntarle cómo estaba, en un mar de personas que estamos solamente trabajando. Entonces, ese es un tesoro escondido, es la manera como nosotros nos podemos acercar al prójimo. Y ya el interés como que cambia. Ya cuando sí. Bueno, tampoco es que nosotros somos dichosos, como dice el texto. Claro. No somos como, no quisiera usar la palabra como privilegiados, porque no es un privilegio, más bien es una gracia de Dios, el que podamos conocer de esto y que podamos compartirlo. Y me gusta mucho que Jesús usa estas 4 referencias para indicarnos la magnitud de donde nosotros también podemos y tenemos oportunidad de enseñar a través del Evangelio también, porque el tesoro escondido estaba ¿dónde? En un campo. O sea, nosotros también tenemos oportunidad de ir al campo y encontrar buenas semillas, como ha estado hablando el texto durante todos estos domingos. El comerciante también, de repente en un mar de perlas finas, se encontró esta de gran valor, porque era un comerciante de perlas, quizás también eran perlas de gran valor, pero encontró esta perla fina y dejó todo para comprarla, ¿no? Pero en el caso de la red de peces, aquí hay como una separación, ¿no? Sí. Y vuelve a hacernos la comparativa del domingo pasado, la separación de lo bueno y lo malo. Dichosos ustedes que conocen y oyen la palabra y que han visto y que han vivido y que han compartido junto al Señor y conocen al Señor, que tienen oportunidad incluso de compartir estas reflexiones acerca de la palabra, acercar a otros, ¿no? Hacerla vida, hacerla viva. Y también, como dice el padre de familia, ¿no? Ese padre de familia que va sacando de su baúl, de su cofrecito,
cosas antiguas, todo eso que ha vivido nuestros abuelitos, que este próximo domingo van a estar celebrando la Jornada Mundial. Ellos tienen una larga trayectoria de cosas que se han convertido en cosas que durante el camino han dejado y que han convertido en cosas nuevas. Incluso lo han hecho para compartir con sus familias, ¿no? Tengo nietecitos nuevos, quiero compartirle enseñanzas nuevas, no quiero que mis hijos o mis nietos caigan por el mismo camino que yo he tenido que recorrer, que pasen alguna penumbra. Son los pensamientos que uno tiene como parte de familia, ¿no? Como piensan los abuelitos, Janet de acá que es abuelita también. Uno quisiese lo mejor para nuestra familia y que esas cosas antiguas por las que nosotros hemos vivido, nuestra fe nos ayude a explicar de qué manera ellos también pueden vivir una manera mejor, ¿no? Aprendiendo a través de la escucha de la palabra. Por ahí alguien me iba a preguntar algo. No, sí, tenemos mensajes. Ajá, vamos a compartirlos. Chan, 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 dice Asael. ¿Quiere leer, Janetcita? Ok. Ajá. El reino de Dios no es una obligación ni una carga. Es un descubrimiento que llena el corazón de alegría. Quien realmente encuentra a Cristo comprende que nada de este mundo puede compararse con Él. Gracias, Asael. Hangar 507, la red que recoge toda clase de peces. Dios llama a todos, pero llegará el momento del discernimiento y del juicio. La invitación es a vivir preparados y fieles. Así es. Las parábolas del tesoro escondido y de la perla de gran valor, subrayando una verdad espiritual fundamental y el bien más alto posible para el ser humano en el esfuerzo y alegría que se produce. Clarita nos envía este comentario. Asael, al escuchar este evangelio no puedo dejar de dar gracias a Dios por las personas que pone en nuestro camino. A veces el tesoro escondido del reino no lo descubrimos solos. Dios utiliza a hombres y mujeres. Me imagino que en el siguiente texto. mujeres que con su ejemplo, su amistad y su fe nos enseñan dónde buscar. Así es. Clarita, hallar con alegría, siendo el motor de vender todo lo que tenemos, lo viejo, para adquirir lo nuevo. Así es. Y bueno, para terminar esta parte de el entender, porque cuando uno está como chévere platicando, pues, Sí. pasa el tiempo rápido. Sí, muy rápido. En esta etapa del entender, me gusta mucho que termine justamente con esto de lo nuevo y lo antiguo. Correcto. Porque ahí hay como un calibrar de la vida, ¿no? Sí. Un balance, un recorrido que te permite conocer el final de ella, que hemos estado hablando todos estos domingos acerca del tiempo, ¿no? El poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Y quizás no todo el mundo sepa la diferencia entre lo bueno y lo malo porque no tienen ese acercamiento con la palabra de Dios. No conocen de la palabra de Dios, tampoco conocen a las buenas semillas dispuestas a compartirla, y por eso es importante el ejercicio nuestro, ¿no? No solo quedarnos recibiendo, sino también dar frutos. Y ese dar frutos requiere también de valentía, como por ejemplo venir a un programa a hablar del Señor. Para algunos dicen, es que me da pena porque yo no sé cómo hablar del Señor. O cuando estoy en la oficina, como decía el caso de Janet, ¿yo por dónde empiezo a hablar? ¿De qué digo? Claro. Y a veces hay personas que no necesitan que les hables, necesitan ser escuchadas. Y al ser escuchadas dicen, ¿sabes qué? Janet es buena escuchando, con Janet me puedo desahogar porque siento paz, porque ella tiene experiencia, porque ella me da tranquilidad. Y qué bueno es que vean también ese reflejo en nosotros, ¿no? Me gustaba lo que conversaba en la homilía el padre Freddy, ¿no? El sentir que la palabra nos da vida, para no quedarnos en casa, como hacía Jesús y como dice el Evangelio. Él no estaba sentado en su casa, vengan que yo los evangelizo, vengan que yo les enseño. Él salía, les enseñaba a sus discípulos cómo hablar ante la multitud, ¿no? Cómo evangelizar, cómo hablarles, cómo hablarles en parábolas, ¿no? Para enseñarles cómo era el reino de los cielos. Difícilmente en aquel momento hablar del reino de los cielos era, este loco que me está hablando. Pero dichosos nosotros que sabemos y conocemos y entendemos, dichosos ustedes que oyen y ven, porque muchos quisieron haber visto y escuchado y no tuvieron
esa fortuna entre Claro. ellos, ¿no? Esa gracia de Dios de conocer la palabra. ¿Sí? Vamos entonces a esta etapa, bueno, por la hora deberíamos ir entrando ya a la etapa del encarnar, porque Sí. por supuesto es importante esta etapa en la reflexión del Evangelio, y por supuesto las preguntas de rigor en esta etapa son: ¿qué me está diciendo a mí? ¿A qué me invita el texto personalmente? ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Qué representa esa palabra para mí? ¿En qué me puede ayudar en mi caminar durante esta semana? ¿Cómo le respondo? Si a través de una oración, un pensamiento, ¿a qué me compromete también esta palabra para yo hacerle frente a la vida? Porque somos seres humanos, porque necesitamos estar en comunidad, estar unidos, estar en constante reflexión como seres lógicos, ¿no? Entonces, en esta etapa me gustaría que tanto Marisela, que todavía continúa conectada con nosotros, y Janet pudieran también compartir ese qué les está diciendo el texto. En mi caso, le di bastante importancia al final, la combinación esa de lo nuevo y lo viejo, ¿verdad? Porque siendo abuela, yo traigo la tradición de que mi abuela me pasó a mí, de muchas cosas de la vida de Jesús, desde que estaba pequeña, me tocó estar con las monjas del San José de Malambo. Entonces recuerdo todas esas cosas y yo he tratado de pasarle como esa tradición y esa costumbre de rezar antes de dormir a los niños, en este caso a mi nieto. Así que todo eso es importante porque también eso pega con la sabiduría y las creencias de entender la novedad del Evangelio que estoy aprendiendo ahora. Entonces, eso me da pensar de que le pido al Señor que me ayude, ¿verdad?, a saber cómo manejar eso y cómo transmitir eso para las demás personas comprendan que no hay que perder eso, ni que tienes que ser una persona súper sabia para entender. El Evangelio es cada día lo que aprendes y cómo lo puedes aplicar a tu vida. Marisela, cuéntanos, ¿qué te dice el texto? Bueno, a mí, en conjunto, en la línea de tiempo, me invita a saber descubrir lo bueno, como lo mencioné al principio, a seguir buscando, y también a ese discernimiento, ¿no? Saber en el momento de lo que se está escogiendo, si eso va de los valores, de la mano de los valores de Dios, o de lo que está en el Evangelio, de lo que aprendemos de la palabra, o no. Claro que sí, Marisela. Importante siempre cuestionarnos, ¿no? Claro. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué enseñanza debo tener? ¿Qué cosas debo cambiar? Como para, como dice el Evangelio, sacar cosas Así es. antiguas y cosas nuevas, ¿no? Importante eso. Yo también me quedo con la parte de lleno de alegría, ¿no? Porque me gustaría reconocer, y creo que es algo que nos ayudaría también, que cada cosa que nos ocurre diariamente también debería llenarnos de alegría, porque ha sido una bendición de Dios, por ejemplo, que estemos hoy aquí reunidos compartiendo y escuchando acerca de la palabra. Entonces, que esa alegría siempre me acompañe, ¿no? Es una oportunidad de que incluso mi alegría pueda contagiar a otros y que vean, pero ¿qué tiene de distinto Querube, o qué tiene de distinto esta hermana, ¿no?, que la hace ser diferente, y que sea nuestra alegría entonces el reflejo de lo que representa para nosotros la fe internamente. Entonces, yo traje para ustedes un compromiso. Me encanta traer compromiso para ustedes, así como que para que ponerse a pensar durante toda la semana. Y ese compromiso es realizar un autoanálisis, ¿no? Un análisis personal sobre aquellas cosas de gran valor que hemos visto el reino de los cielos. Hemos dicho que el reino de los cielos es hoy, fue ayer, será mañana en nuestras vidas, ¿no? Claro. Y eso verlo para nosotros ir viendo, ¿no?, qué me ha hecho acercarme más a Dios y qué me ha alejado, ¿no? Y ahí vamos calibrando nuestra vida un poquito para hacerla más semejante a la vida que nos está enseñando Jesús a través de su Evangelio. Antes de finalizar, quiero compartir otro bloque de fotos de abuelitos que me hicieron llegar para que ustedes también puedan conocer a los nietecitos por allí y los feliciten. Ahí está Janetcita con su nieto adorado que habla de fútbol.
24/7. Ahí está Sí, Larisa. Ajá, Larisa. usted conoce a Larisa. Usted creía que tenía 2 nietos varones, pero no, mire, también tiene una Tiene una nieta bebé. mujer, ajá, su princesa. Así que ahí está nuestra compañera de La Palabra en tu Casa también, Larisa, compartiéndonos las fotos. Ellos son, la mamá de Lidia Pollatos, otra compañera que Otra también es compañera. proclamadora. Ahí está su mamá con sus hijos. Y para ver quién más. ¡Ah! Esa soy yo, mi mamá y mis 3 chimpayates. Los quiero mucho. ¡Ah! Ahí están. Esa soy yo, mi mamá. Y mis sobrinos. También está Hassem y Marta. ¡Ay, qué belleza! Dice que falta uno. Cuando me mandaron las fotos me dijeron, ¡ay, que falta uno! Pero todavía no tenemos fotos Claro. con ellos. Bueno, el próximo año. Y aquí está Mayelita Mayelita, y Mía. sí. Claro que sí. Qué chévere. Muchas gracias a todos los que compartieron sus fotos con sus nietos. Y ella también es Migdalia, también proclamadora. La mayoría pues son sí. proclamadores en el Santuario Nacional y también son abuelitos. Oh, La Taira. señora Taira. ¡Ay, qué cosita tan linda! ¡Qué linda esta gordita! Así es. Tenemos unos mensajes, ponemos en pantalla antes de hacer la oración final. Dice por aquí, vamos a leerla. Desiree Richmond, yo soy una persona muy abierta a lo que Dios me quiera decir a través de sus evangelios y parábolas. Solo que la mente es tan malvada, o el corazón mismo, pero del cual el demonio se aprovecha. Gracias, Desiree, por tus comentarios. Sí, Ajá. y uno puede sentir que tiene las mejores intenciones y que quiere mejorar, pero nosotros no podemos tener al 100% la verdad por la cual Dios quiere que uno atraviese, ya que se puede sentir mal tras mal. Así es, ponemos entonces en oración ese caminar, nuestro diario, ¿no? Así es. Clarita, nuestro Jesús nos advierte sobre el juicio. El reino siempre está presente en forma oculta, pasiva, llegando un momento de separación, juzgando todo según la justicia de Dios. Por eso estar vigilante. Y siempre, muy bien, Clarita. Sin juzgar prematuramente a los demás, que solamente compete al Hijo del Hombre. Asael, así como Jesús llamó a sus discípulos a ser pescadores de hombres, esa persona también me tendió la mano para aprender a pescar en este mundo, acercar corazones a Dios con misericordia, esperanza y amor. Van saliendo los testimonios, Janet. Sí. Me encanta cuando el Señor da frutos, así es. Bueno, vamos a poner entonces en pantalla la oración final. No sé si Maricela alcance a compartir también con ellos. ¿Sí? Dice, oración, a mí, Señor, lo que me toca es cumplir tus preceptos. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Señor, que tu amor me consuele conforme a las promesas que me has hecho. Muéstrame tu ternura y viviré. Porque es tu ley, he puesto mi contenido. Amo, Señor, tus mandamientos más que el oro purísimo. Por eso tus preceptos son mi guía y odio toda mentira. Tus preceptos, Señor, son admirables, por eso yo los sigo. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los sencillos. Amén. Amén, así es. Y bueno, antes de terminar, por supuesto, traigo algunos avisos para ustedes. La Animación Bíblica de Panamá está organizando un encuentro bíblico nacional. Esto va a ser del 4 al 6 de septiembre en Yavisa. Para mayor información o si está interesado en participar, puede contactar al 6612-2797.
Por supuesto, se acerca la feria parroquial. Esta feria parroquial va a ser el domingo 16 de agosto. Por ahí están las inscripciones para la carrera caminata, va a haber un bingo, va a haber ventas de comida. Usted véngase para acá desde las 6:30 am y por supuesto también vamos a tener una tómbola de la imagen de la Virgen de Guadalupe a $1. Usted puede comprar sus boletos al 6095-5671. Cómprelo antes que se acaben. Miren, se lo estoy diciendo con tiempo desde julio. También va a estar, recordarles, ¿no?, la cena a beneficio de Radio Claret Televisión Digital, este canal que llega a ustedes para evangelizar. En esa cena de Amigos por la Misión, la donación son 100 balboas y usted puede contactar a la oficina parroquial o al WhatsApp 6525-9931 para más información. Esto va a ser el jueves 20 de agosto a las 7 p.m. en el Hotel Riu Plaza y por supuesto la invitación para que también usted, luego de que se acabe el programa, pueda quedarse en sintonía de la adoración eucarística en silencio y si se encuentra en la ciudad de Panamá y la lluvia nos permite llegar hasta el santuario, puede venir también a compartir ese momento especial con el Señor, ¿no? Usted puede conversar con Él o también dejar que el Señor nos hable, porque el Señor también quiere su espacio. Él también quiere darnos sus mensajitos. Agradecerle a Marisela que se haya podido conectar esta noche. Está un poquito enfermita de salud, pero ella dijo, yo voy a participar. Y yo le toqué la puerta y dije, vamos a participar. Eso, me gusta la actitud. Y la gente es chévere que con alegría dice sí al Señor. Y gracias, Janetcita, por haber estado aquí compartiendo con nosotros y gracias, por supuesto a todos ustedes que estuvieron enviando sus mensajes y se mantuvieron en sintonía durante todo el programa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora en el mismo canal de YouTube. Nos vemos entonces. Chao, chao. Chao. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital